inmediatamente la bienvenida a Carlos Caro, abogado penalista, para hablar entre otras cosas, la revelación que hiciera ayer el programa Cuarto Poder respecto a Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno, quien, caramba, tuvo, no sé si decir la dicha o qué, de hacer un fiestón, de armar un fiestón que habría costado, pues, más o menos unos 100.000 soles. Una persona que gana, o que ganaba 25.000 soles, 25.000 soles, pudo armar una fiesta para su hija, que cumplía 19 años, en una casa alquilada en Cieneguilla, con el grupo más reconocido, creo, de cumbia de nuestro país, que es el Grupo 5, y gastarse 100.000 soles, un hombre que se ha sentado en el Congreso diciendo, hablo de Bruno Pacheco, diciendo que en realidad es un maestro y que toda su vida ha vivido del sueldo de maestro. ¿Cómo es posible que ganando un par de meses 25.000 soles haya podido armar una tamaña fiesta en Cieneguilla? ¿Cómo se explica y en qué posición lo coloca, además, a Bruno Pacheco, esta nueva revelación frente a la investigación del Ministerio Público por desbalance patrimonial? Buenas noches a Carlos Caro, lo escuchamos. ¿Qué tal, Melissa? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, decía, ¿en qué posición pone a Bruno Pacheco frente a esta investigación del Ministerio Público por desbalance patrimonial? En verdad estamos ante una situación bastante compleja para él, considerando que al momento en el cual esta dádiva, regalo, digamos, dado por la señora Carelín, se habría dado mientras él todavía ejercía la función pública. Hay que recordar que conforme al Código de Ética de la Función Pública, los funcionarios están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de dádiva. Aún pensando que la relación con la señora Carelín habría sido, según Pacheco, simplemente haber hecho algunas coordinaciones para una chocolatada de fin de año para los niños pobres. Aún si fuera así, ella tenía una relación con el señor Pacheco, según esa versión, que pasa por un trato entre funcionario y particular, de manera que no puede existir ningún tipo de dádiva. Y ya luego podemos irnos a todas las demás hipótesis, en el sentido de que estos en verdad son pagos, emolumentos por hechos que podrían tener ya un contenido propiamente penal, como los casos de colusión, tráfico de influencia que viene investigando la Fiscalía, o peor aún, que se descubrieron los famosos $20.000 en el baño de la oficina del señor Pacheco en Palacio de Gobierno. Este podría ser un argumento más de cargo para esa hipótesis de posible enriquecimiento ilícito del funcionario público. ¿Nueva investigación o ampliación de la investigación en curso? Desde mi punto de vista, sería una ampliación de los cargos por enriquecimiento ilícito de funcionario, hasta que, o si es que, digamos, esto no se conecta con otro hecho, porque si se lograra determinar que esta dádiva, regalo, buenaventura que ha tenido el señor Pacheco obedece a un trato ilícito, es decir, consecuencia de un contrato, un acuerdo, eso evidentemente podría dar lugar a una nueva investigación donde ya se investigue, digamos, a qué se ha debido este pago y qué conexión puede haber tenido con algún negocio del gobierno. Por donde se le mire, digamos, Bruno Pacheco no tiene cómo salir, digamos, bien librado, porque sea que vino de su bolsillo, o sea que esta fiesta fue parte de un pago, una dádiva, un agradecimiento, pues definitivamente complica entonces su situación. Frente exactamente a qué delitos estamos y a qué penas, además. Claro, si estamos hablando del delito de enriquecimiento de funcionario público, la pena puede llegar hasta 15 años de privación de la libertad. Si nos movemos en el terreno del delito de tráfico de influencia, la pena puede llegar a 8. Y si estamos hablando del delito de colusión, porque si tuviera alguna conexión con algún contrato público, la pena también puede llegar hasta 15 años de privación de la libertad. Y eso, si es que a esto no le sumamos las investigaciones que podrían abrirse siempre como consecuencia de la existencia de delitos previos y un patrimonio presuntamente ilícito, es decir, el delito de lavado de activos, ¿no? Es algo que en algún momento se pudiera gatillar y dar lugar a una nueva investigación, ya que conglobe o, digamos, reúna todos los elementos relativos a la dádiva, pagos o patrimonio no justificado que tenga el señor Pacheco en su poder.
Correcto. ¿Y cuál es el tiempo lógico y eficiente, además, que demandaría del Ministerio Público para tener en este caso, resultados de esta investigación o de estas investigaciones? Estos casos son lamentablemente complejos. Si bien hay hechos muy acotados, muy específicos, hay algunos casos que tienen que ver con licitaciones públicas de gran complejidad, de manera que para este tipo de procesos la Fiscalía puede aplicar el plazo máximo de la preliminar, que es 36 meses, y para la etapa preparatoria algo parecido. No significa de que todo el plazo se deba recorrer o agotar, pero son los estándares que fija la ley para un proceso de esta naturaleza, de modo que sentencias acá todavía no se van a ver sino hasta dentro de algunos años. ¿Y preventiva cabría en este caso? Bueno, como siempre digo yo, el factor central para una prisión preventiva, más que, digamos, la gravedad del delito, tiene que ver con el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la investigación. Y acá hay algunos elementos que podrían, digamos, desfavorecer al señor Pacheco, como el hecho de haber entregado un celular reseteado o decir que el celular se le perdió, cuando estamos hablando de información pública. La obstrucción por parte del gobierno, sus autoridades, a entregar información y a transparentar las reuniones que han habido en Palacio de Gobierno, son actos que se suman a una cadena de obstrucción a la justicia y que pueden jugarle en contra en el momento en el cual la Fiscalía puede hacer un requerimiento, desde un impedimento de salida del país, que ya lo tiene, hasta cauciones o incluso una detención preventiva, como se ha adelantado. Correcto. Antes de que se nos acabe el tiempo, hay un tema también sumamente importante que me gustaría comentar con usted, y tiene relación con la decisión del Poder Judicial, en este caso, de absolver al congresista, al ahora congresista Guillermo Bermejo, por el delito de afiliación a una agrupación terrorista. Estamos hablando de Sendero Luminoso. La Procuraduría, en este caso en delitos de terrorismo, ha decidido apelar. ¿Tiene posibilidades de llegar a buen puerto la Procuraduría con esta apelación, de acuerdo al caso, de acuerdo a lo que ha decidido el Poder Judicial? Hay que tener en cuenta de que la Procuraduría tiene un rol en el proceso secundario. La impugnación primaria tendría que provenir en todo caso del Ministerio Público, dado que la Procuraduría básicamente reclama lo que podría ser una reparación civil. O sea, en verdad, si acá alguna impugnación tuviera que haber, para que ésta tenga fuerza y se tome con más seriedad, tendría que venir de la propia Fiscalía que ha formulado la acusación. Ahora, el tema central es que para el tribunal no hay suficientes pruebas para vencer el estándar penal. Hay que recordar que para abrir una investigación el estándar penal es muy bajo, incluso para una acusación el estándar se puede ir agravando, pero para una condena se requiere superar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y lo que ha hecho el tribunal es que en apariencia no se han reunido pruebas de cargo, y eso sin perjuicio de todas las sospechas que puedan haber por los datos periodísticos que se han tenido de presuntas amenazas o intentos de compra de testigos. Son elementos que pueden entrar a tallar para una medida cautelar, por ejemplo, pero para efecto de la sentencia solamente se puede condenar o absolver en base a la prueba actuada en juicio. Entonces, si hay testigos que no han declarado, lamentablemente eso juega en contra de la imputación y, digamos, debilitaría los términos de la acusación. Y es lo que acá en apariencia ha sucedido, y ahora yo veo un poco difícil que la Corte Suprema pueda ya revertir el tema, porque este caso ya viene con una anulación, y cuando ya hay anulaciones previas no se puede seguir anulando y anulando los procesos, con lo cual prácticamente la Corte Suprema va a estar más limitada o a confirmar la absolución o, digamos, a revocarla, pero ya con algún argumento ya muy específico que tendría que dar, dado que los plazos están absolutamente vencidos. Muchas gracias a Carlos Caro, abogado penalista, por estar esta noche con nosotros comentando estos dos temas tan importantes y estas revelaciones, entonces, respecto a la investigación que se le sigue al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Ahora digo revelación en relación, caramba, al fiestón del que ha sido, del que ha sido finalmente protagonista, él y su hija. Bueno, el que puede, puede, el que no aplaude.
Pero acá hay algo raro definitivamente aquí, hay algo que no cuadra, viniendo de un maestro, como dice él, que ha vivido toda su vida justamente de su sueldo de maestro. Algo definitivamente no cuadra. Nuevamente, muchas gracias a Carlos Caro, son las 9 en punto.